El acta de la sesión tercera se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta queda a disposición de la comisión. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Uno es un proyecto iniciado en moción parlamentaria que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en materia de prescripción de la acción de cobro de pensiones de alimentos. También ingresó a la comisión otro proyecto de ley, también iniciado en moción parlamentaria, que modifica el Código Civil para establecer la obligación de pagar alimentos al condenado por causar lesiones gravísimas o muerte por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. También entró otro proyecto a la comisión, también de origen en moción parlamentaria, que modifica diversos cuerpos legales para establecer en los juicios de alimentos la obligación del tribunal de obtener información patrimonial y financiera y permitir que se levante el secreto bancario respecto del demandado. Se recibió un oficio del presidente de la República, quien hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. Luego se recibió también otro oficio del presidente de la República que también hace presente la urgencia calificada de suma para el proyecto de ley que modifica la ley 19.947 de matrimonio civil y modifica también el Código Civil para prohibir el matrimonio de menores de edad. También se recibió un oficio del secretario general, quien comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento del acuerdo de la Comisión de Familia, adoptado en virtud del inciso segundo del artículo 18 del reglamento de la Cámara, que determinó el archivo del proyecto de ley, inicia un mensaje sobre protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes correspondiente al boletín 8911 y consulta el parecer referido a ese acuerdo. También se recibió un oficio de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, el cual remite una glosa presupuestaria respecto a información sobre el Servicio Nacional de Menores correspondiente a marzo de 2022. Otro oficio también de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, que también emite un informe en cumplimiento de la glosa presupuestaria de la Ley de Presupuestos correspondiente al primer trimestre del año 2022. Y otro oficio también de la ministra de Justicia, también que emite informe en cumplimiento a una glosa presupuestaria del Servicio Nacional de Menores también. También se recibió un oficio del Servicio Nacional de Menores, el cual envía una rectificación a una glosa presupuestaria. También se recibió un oficio también del Servicio de Menores, el cual también se refiere a un cumplimiento de glosa presupuestaria. Se recibió un oficio reservado del Servicio Nacional de Menores, el cual remite información que corresponde a los adolescentes y jóvenes atendidos directamente por el servicio o sus unidades colaboradoras que se encuentran con tratamiento médico por enfermedad grave o se encuentren diagnosticados con problemas de salud mental, su distribución por centro y de las gestiones realizadas para su atención y recursos invertidos, de los menores de edad fallecidos, el lugar y la causa de muerte, y de las acciones administrativas y penales realizadas según corresponda. Todo esto en cumplimiento de glosas presupuestarias correspondiente al año 2022. Finalmente, una nota de la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien se excusa para poder asistir a esta comisión por razones de programación y agenda efectuadas con antelación. Sin perjuicio de lo anterior, señala que la subsecretaria de la Niñez, señora Rocía Faúndez, que ya está presente en sala, presentará el proyecto de la comisión en representación de la ministra. Y también, señores diputados y diputadas, llegó un reemplazo de la diputada Lorena Pizarro, quien va a ser reemplazada en esta oportunidad por la diputada Carolina Tello Rojas. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Hay algún acuerdo que quieran tomar?
o un pronunciamiento al respecto? No, Ya. ¿Y varios? los varios los vamos a dejar al final. Ya. Vamos directamente al orden del día. Ya, pero yo me voy a tomar un varios. Perfecto. No obstante, vamos a dejar los varios para el final, pero hay un varios que yo creo que es pertinente decirlo antes, que aprovechando que está la diputada Arce presente vía telemática, queremos felicitarla por el nacimiento de su bebé, así que felicitaciones. Muchas gracias. Es un bonito desafío el que le espera, diputada Arce, y yo creo que es una de las razones más bonitas por las cuales uno puede estar, ausentarse, entre comillas, de la presencialidad acá en el Congreso. Así que todos los parabienes para su bebé y su Muchas familia. gracias, Presidenta, de verdad muy amable y también gracias a mis compañeros. Y ahora vamos a empezar a retomar vía remota también por la importancia del proyecto, pero eso toma más relevancia todavía, pues tener un bebé, estar haciendo vía familia tiene más relevancia justamente para esta comisión también. Así que muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los siguientes proyectos de ley. Primero, moción de las diputadas Maite Orsini y Marcela Sandoval, que modifica la ley número 19.947 de matrimonio civil y el Código Civil para prohibir el matrimonio de menores de edad, boletín número 14.699-18, con trámite de suma urgencia. Segundo, moción de las diputadas Claudia Mix, Paulina Núñez, Maite Orsini, Jimeno Sandón, Catalina Pérez, Camila Rojas, Marcela Sandoval y Yael Llomas, del diputado Marcos Ilavaca y del senador Matías Walker, que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. Boletín número 14.700-18, con trámite de suma urgencia. Para el estudio de ambos proyectos de ley se encuentran invitadas la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega Morales, la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez García, y las diputadas y diputados mocionantes de dichas iniciativas. Asiste en representación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez. Vemos en varios. Buenas tardes, señora subsecretaria. Bienvenida a esta comisión. Le doy la palabra para que usted se refiera a estos dos proyectos de ley. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a toda la comisión, tanto a quienes están allá presencialmente como a quienes están conectados telemáticamente. Como se señaló anteriormente, la ministra de Desarrollo Social tuvo una imposibilidad de asistir, pero yo estoy aquí en representación de ella. Agradezco también la posibilidad de realizarlo por vía telemática, ya que facilitó la posibilidad de hacerlo, y para nosotros este es un proyecto, son dos proyectos de máxima importancia. Voy a compartir pantalla para mostrarles una breve presentación. Y les pido que me avisen cuando la estén viendo. Se ve perfecto. Se ve, subsecretaria. Perfecto. Bueno, efectivamente estamos hablando de dos boletines, el 14.699 y el 14.700, que apuntan a la prohibición del matrimonio adolescente en un caso y en el otro a elevar la edad mínima como requisito para contraer matrimonio a los 18 años. Existía la posibilidad de refundir ambos proyectos, pero justamente
Mi presencia hoy tiene que ver con poder presentar sobre todo los antecedentes y fundamentaciones de la importancia, qué es lo que está detrás de la suma urgencia que se le ha asignado desde el Ejecutivo a ambos proyectos y poder conversar con ustedes también respecto de dichas urgencias en esta ocasión. ¿Por qué prohibir el matrimonio adolescente o poner un requisito mínimo de tener 18 años para casarse? Las distintas fuentes para esta necesidad están en la legislación vigente, en algunos datos, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la recientemente publicada Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de Niñas y Adolescentes, publicada el 15 de marzo de este año. Entonces, brevemente les voy a contar cuáles son estos antecedentes. Actualmente en Chile, la legislación vigente permite el matrimonio civil de adolescentes entre 16 y 17 años que cuenten con consentimiento de sus padres. Si faltara uno de ellos, el del otro padre o madre, o a falta de ambos, el del ascendente o ascendientes de grado más próximo, y en igualdad de votos contrarios, es decir, si no hay consenso entre padres, madres, se preferirá el favorable al matrimonio. Si ustedes lo piensan en algunos de los proyectos más recientemente aprobados que regulan situaciones comparables, por supuesto no iguales al matrimonio, como el acuerdo de unión civil, tenemos en esos casos la edad mínima de 18 años, sin embargo, en gran medida debido a tradiciones históricas que todavía persisten en nuestra sociedad, todavía se permite esta posibilidad del matrimonio de adolescentes. Paradojalmente requieren consentimiento, se consideran suficientemente adultos para poder tomar una decisión como contraer matrimonio, a pesar de lo cual requieren el consentimiento de sus padres. Algunos datos que nos parece importante relevar ante la Comisión. Las cifras más actualizadas sobre la materia son las que el Registro Civil entregó a la Defensoría de la Niñez en junio del año 2021, por lo tanto llegan hasta el año 2020, fueron publicadas a través de Observatorio de Derechos en la publicación número 1 de Políticas Públicas. Nosotros, por transparencia, hemos hecho la solicitud al Registro Civil para que nos entregue información más actualizada, pero la que yo traigo en este momento es la que en este momento se entregó a Defensoría de la Niñez. Si bien, como se ve en la tabla, donde seleccionamos algunos años únicamente para mostrar la tendencia, ha ido bajando sistemáticamente, como es de esperar, dado los cambios culturales también que han ocurrido en nuestras sociedades, ha ido bajando sistemáticamente la cantidad de matrimonios adolescentes, a pesar de lo cual en el año 2020 tenemos 25 y el informe de la Defensoría de la Niñez al que yo hice referencia muestra que entre 2018 y 2020 se produjeron 135 matrimonios donde por lo menos uno de los contrayentes era adolescente. Como aparece después de la tabla, efectivamente en ese periodo analizado, 2018, 2019 y 2020, el promedio de edad de las mujeres que contrayeron matrimonio en Chile es de 17 años y el promedio de los hombres es de 23 años, a pesar de que el rango de edad de los hombres va desde los 16, es decir, adolescentes, hasta los 38 años. Esta evidencia confirma la tendencia que se ha visto también a nivel mundial. La UNICEF ha encontrado que solo un quinto de los matrimonios adolescentes tiene como el adolescente a el chico hombre. En la gran mayoría de los casos se trata de una situación bien asimétrica donde chicas adolescentes se casan con hombres adultos que pueden tener 23 años en promedio, pero que pueden llegar, por ejemplo, en Chile en esos 3 años estudiados hasta 38 años, pero también hay evidencia de que puede llegar hasta edades muy superiores a él. Por otro lado, yo mencionaba que la legislación actual y el derecho internacional de derechos humanos también da fundamentos para que el Estado de Chile tome la decisión de elevar la edad mínima para casarse. Tenemos vigente hoy día una ley de garantías y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes que establece para el Estado el deber de asegurar a niños, niñas y adolescentes la protección contra la violencia y los cuidados necesarios para su pleno desarrollo y bienestar. Y eso va alineado con la Convención de Derechos del Niño, que como ustedes saben, Chile ratificó en 1990 y que consagra la obligación de los Estados partes a prevenir y prohibir todo tipo de perjuicio físico y mental. Ahora uno podría decir, bueno,
cómo saltamos de que el Estado tiene que prevenir y prohibir la violencia a prohibir el matrimonio adolescente. Pues bien, el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General del año 2004 establecieron que el matrimonio infantil es una práctica que afecta negativamente los derechos de niñas, niños, de hombres y de mujeres, pero desproporcionadamente afecta de manera negativa a mujeres y niñas. Asimismo, la observación general del Comité de Derechos del Niño número 13, que es la observación general que ahonda en la temática de la violencia y el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, habla de que, junto con las violencias más explícitas que uno puede encontrar, maltrato físico, psicológico, sexual, también tenemos en muchos países del mundo prácticas perjudiciales o nocivas. Y una de esas prácticas es el matrimonio infantil o adolescente. También hablan del matrimonio precoz o del matrimonio forzado y entienden por matrimonio infantil todo matrimonio formal entre un niño y uno adulto o un niño y otro niño. Pensemos que para el sistema de Naciones Unidas estamos hablando de niños de 0 a 18 años. Al Estado de Chile, en la última observación que le realizó el Comité de Derechos de la Niñez cuando el Estado de Chile rindió examen ante dicha instancia, se le recomendó explícitamente en el año 2015 fijar en 18 años la edad mínima, justamente porque es mucha la evidencia de que el matrimonio infantil o adolescente es una práctica que promueve o permite ampliamente la violencia de género contra las niñas que entran en este estado matrimonial, aumenta la probabilidad de que esas niñas salgan del sistema educativo tempranamente, perjudica la inserción económica de esas niñas en ese momento presente y en el futuro durante su trayectoria vital, afecta negativamente la salud e incluso hay estudios que muestran que eso se reproduce intergeneracionalmente, es decir, cuando ha habido una chica que se casa siendo adolescente, esos efectos negativos se pueden ver también en sus hijos. Por lo tanto, estamos hablando de un legado intergeneracional de disminución de derechos. Como ustedes saben, porque yo recuerdo que la ministra y yo lo comentamos cuando asistimos ante la comisión en el mes de marzo, en mayo el Estado de Chile tiene que presentarse nuevamente ante el Comité de Derechos del Niño para rendir cuentas a propósito del último informe presentado hace un año, y sabemos que vamos a tener que rendir cuentas respecto de cómo estamos con esta recomendación que el Comité de Derechos del Niño nos hizo en 2015 respecto de subir la edad mínima de matrimonio. Por lo tanto, sería una muy buena noticia poder contar que ya contamos con esa prohibición o que efectivamente la prohibición está siendo considerada de manera sustantiva y con la preocupación que corresponde en el Poder Legislativo. Con eso termino. Como ven, los fundamentos, voy a dejar de compartir pantalla, son al juicio de la Subsecretaría de la Niñez, que tiene la misión de articular el sistema integral de garantías de la niñez, son fundamentos bastante sólidos y consistentes. Estamos frente a una situación que culturalmente en siglos pasados y en décadas pasadas probablemente era considerada normal, pero como vemos, no solo ha ido a la baja en términos fácticos, sino que además consideramos que normativamente para el Estado de Chile sería muy deseable ponerse a tono con el movimiento general que está ocurriendo en el mundo de definitivamente prohibir el matrimonio infantil o el matrimonio adolescente. Se encuentran actualmente en vuestra comisión 2 proyectos que abordan el mismo objetivo con diferente técnica legislativa, como señalamos antes. El Ejecutivo le ha puesto suma urgencia a ambos proyectos. Originalmente estaba la idea de refundirlos, como señalé, pero estamos llanos a retirar la urgencia de alguno de los proyectos, dependiendo de lo que ustedes nos señalen también en el día de hoy. A nosotros nos parece que el que debiera continuar con urgencia es el 14.700, porque es el más completo y de alguna manera contiene lo señalado en el otro proyecto, pero como señalo, lo que más nos interesa es escuchar también en esta discusión que se está iniciando en la comisión cuáles son sus posiciones al respecto, y estamos llanos a poder trabajar colaborativamente
de nuevo en pro del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a la comisión y quedo también atenta por cualquier pregunta o solicitud adicional de información. Muchas gracias, subsecretaria, por su presentación. Yo creo que fue breve, concisa, pero muy clara respecto de las razones, principalmente las razones de esta suma urgencia. Bueno, la subsecretaria ya nos adelantó algo respecto de lo que sucede con estos dos proyectos. Tal como ella señala, el boletín 14.699-18 establece una norma, una prohibición, pero es una norma, un proyecto de ley que no es completo y no es suficiente por sí mismo para regular todas las materias relacionadas con el matrimonio de los menores de edad. En cambio, el boletín número 14.700 del guión 18 establece a través de sus modificaciones que el matrimonio debe ser celebrado por mayores de edad. O sea, aquí una es una prohibición y la otra es un imperativo. Entonces, lo importante de este boletín 14.700 es que contempla una serie de normativas que vienen relacionadas consecuencialmente con el matrimonio de menores de edad. Entonces, estas se derogan. Todas las normativas relacionadas con matrimonio de menores de edad se derogan. Yo lo que asimilo es como un efecto dominó. O sea, se termina el matrimonio de menores de edad y se dejan sin efecto y se derogan todas las normas relacionadas con eso. Entonces, tal como lo dijo la subsecretaria, acá la propuesta es, por un tema también de celeridad, y que al presentarse en Ginebra este informe, que tienen que incluso viajar y personalmente para allá, señalando que estaba lo más avanzado posible, es que propongo que dejemos la urgencia, o sea, comencemos a tramitar el boletín número 14.700 y el otro 14.699, tal como lo señaló la subsecretaria, quitarle la urgencia. Entonces, así nos concentramos en este proyecto de ley que finalmente va más allá del espíritu, o sea, los dos tienen el mismo espíritu, pero en términos prácticos va más allá que el boletín 14.699. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la propuesta que les estoy realizando? Perdón, presidenta. Sí, gracias. A ver, si usted me pregunta así, abuelo de pájaro, yo le digo, votemos al tiro el proyecto de ley, ¿no? Porque como que es demasiado, siempre es bueno profundizar y darle vuelta, porque a primeras, pero, y precisamente eso es lo que falta, quizás, no sé si podríamos efectivamente al final de la sesión, como para poder seguir revisando un poquito el asunto, votar este asunto que usted está proponiendo, o por lo menos extender un poquito más la discusión al respecto, pero en general estamos súper dispuestos a eso, pero es como para hacerlo bien, digamos, ¿no? Eso. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a la subsecretaria. Un gusto tenerla acá y escucharla. Y para ser muy breve y así no perder tiempo de lo que tenemos que avanzar, decir que coincido en que este proyecto sería el más adecuado, da cuenta mejor de los fines que estamos persiguiendo y
me parece que es bastante breve el texto, lo teníamos con anticipación, y al menos a mí me parece correcto proceder con celeridad con este proyecto, que yo creo que da cuenta justamente de precaver las situaciones que queremos evitar. Así que eso, muy, muy simple, creo que tenemos que avanzar con este, ojalá con la máxima celeridad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gasmuri. Bueno, como para explicitar un poco, graficar en realidad el tema del proyecto, este es el 14.699, o sea, 700, el 14.691. Aquí está el 9. Que es el más breve y conciso. El mensaje es bien fundamentado. Ya. Entonces, ¿en qué consiste la idea matriz? Voy a irme al final. Modificar la ley de matrimonio civil. Este es el boletín 14.699-18. La idea matriz es modificar la ley de matrimonio civil para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años y derogar el artículo 107 del Código Civil en el mismo sentido. ¿Y qué se señala en el proyecto de ley? Artículo primero, modifíquese ley número 19.947 de matrimonio civil en el siguiente sentido. 1. Reemplácese en el capítulo segundo, párrafo primero, en el artículo quinto, número 3, la palabra 16 por la palabra 18. Artículo segundo, modifíquese el Código Civil contenido en DFL número 1 en el siguiente sentido. Deróguese en el título cuarto el artículo 107. Ese sería el proyecto de ley del boletín 14.699. Ahora vamos al 14.700. Ya. Entonces, acá, en cuanto al contenido del proyecto que nos señala, el proyecto contiene 3 artículos. El primero modifica las normas de la ley de matrimonio civil. En primer lugar, el artículo primero, para establecer explícitamente que el matrimonio que involucra a un menor de edad no surtirá efecto alguno y no podrá sanearse por la voluntad de las partes ni por el lapso de tiempo. El artículo quinto, para explicitar dentro de quienes no pueden celebrar matrimonio civil las personas menores de 18 años. De esta manera se restringe solo para personas que tengan la mayoría de edad, y los artículos 46 y 58 para darle coherencia al texto, eliminando lo relativo a matrimonios celebrados por personas menores de edad. El artículo segundo modifica normas del Código Civil, derogando todos los artículos relativos a la autorización de matrimonios, donde uno o ambos contrayentes son menores de 18 años, a saber, los artículos 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 139 y 154. Finalmente, y en el mismo sentido, de los artículos derogados en el Código Civil, se modifica la ley número 16.618, Ley de Menores, para eliminar lo relativo a matrimonios celebrados por personas menores de edad. Y voy a solo señalar acá en cuanto al artículo primero, que modifica la ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil, que se señala en el artículo primero, incorporar después de la expresión, si se tiene edad para ello, antes del punto seguido y las disposiciones de esta ley, la siguiente oración. El matrimonio que involucre a un menor de edad no surtirá efecto alguno y no podrá sanearse por la voluntad de las partes ni por el lapso del tiempo. Entonces, después, y bueno, después viene claramente lo que ya señalé, o sea, que son derogaciones, ¿ya? Este efecto dominó que les señalo. Entonces, como podrán ver, es claro que ambos eliminan, por decirlo de cierta forma, el matrimonio de menores de edad. Entonces, por eso que yo les estoy realizando esta propuesta de dejar en tramitación el boletín 14.700 y el 14.699,
el Ejecutivo le retira la suma urgencia. Entonces, Una consulta, presidente. sí, diputado. Una consulta, presidente. ¿Podría hacer una consulta a la subsecretaria? Yo entiendo que vamos a votar, si es que está ahí. Algo súper simple. Ya, subsecretaria, ¿está usted presente todavía, no es cierto? Para verificar. Ya. Sí, más que nada es para Sí. complementar un poquito esto. Lo que pasa es que yo conozco religiones y también algunas culturas que justamente muchas veces arreglan sus matrimonios, ¿no es cierto? Es una cosa que no solamente pasa en Chile, pasa en otros lugares. Y no sé, porque aquí no vi información sobre eso, porque conozco en el sur de Chile, justamente de la región de donde es el presidente, que justamente, y me acordé hoy día de la ministra de Relaciones Exteriores de India, que justamente muchos de ellos arreglan matrimonios desde ya iniciada la adolescencia, salen del país, se casan y después regresan. ¿No hay nada con respecto a eso, por ejemplo? Eso era mi consulta para la subsecretaria, a Subsecretaria, través de intermedio de este presidente. muy bien. Subsecretaria. Sí, gracias por la consulta. Efectivamente, nosotros tenemos, como yo señalaba antes, hay diferencias culturales y no es necesario irse a culturas como tan foráneas como fuera de Chile, sino que también dentro del país uno puede encontrar como distintos grupos que por distintos motivos, por embarazo adolescente, por ejemplo, o por motivos religiosos u otros, son grupos más proclives, digamos, al matrimonio adolescente. Ahora ahí yo diría que la respuesta es que el estándar internacional ha ido moviéndose hacia la identificación. Sabemos que este tema de cómo conciliar la interculturalidad, ¿verdad? Y el respeto de las diferencias con ciertos derechos humanos que nos parecen fundamentales es un tema de larga discusión, pero en este caso en particular en todo el mundo se ha ido moviendo la barrera de una manera bastante sistemática y transversal hacia elevar la edad mínima de matrimonio. Desde luego esto no quiere decir que no hayan uniones de hecho que persistan, pero por lo menos es una señal normativa en términos de decir, bueno, si sabemos que esta es una realidad que muchas veces promueve o esconde situaciones de asimetría tal que se convierten en violencia de género contra esas niñas o adolescentes, por lo menos le vamos a quitar la legitimidad de que sea un matrimonio formal. Gracias, subsecretaria. ¿Sí? Ya, entonces, ¿hay acuerdo en relación a seguir y continuar solo con el boletín 14.700-18 y permitiendo que el Ejecutivo deje la urgencia, la suma urgencia respecto del 14.699? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Quienes están en vía telemática? Sí, presidente. ¿Sí? Acordado. Ya. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con la orden del día. Y ahí se está ofreciendo la palabra sobre asuntos varios. Y ahí mi propuesta es que la próxima sesión, antes de votar, sería interesante invitar a la defensora de la niñez, porque ya estuvimos con ella, entonces yo creo que sería interesante poder que ella nos exponga, y en base a lo que señaló la subsecretaria, de que está pendiente una información que ellos solicitaron al registro civil. Yo creo que para asegurarnos de contar con esa información, que la comisión cuente con esa información, yo creo que también sería pertinente invitar al director del registro civil, y por este tema muy acotado, para que nos entregue la estadística y la información referente al año 2021, porque está hasta el 2020, entonces que nos entregue la estadística relacionada hasta el 2021 y ojalá hasta el primer trimestre del 2022. ¿Les parece?
estadística de... De la cantidad de ya. matrimonio de los menores, entre menores, o sea, en que uno de los contrayentes sea menor de edad. Uno o ambos. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? De todas maneras. Disculpe, subsecretaria, pidió la palabra. Sí, solo quería decir que me parece una muy buena idea que realicen la solicitud al registro civil directamente, porque probablemente va a ser más rápido que el resultado de la gestión que nosotros estamos haciendo. Entonces, la felicito y también creo que la Defensoría de la Niñez claramente puede complementar lo que yo ya he planteado con el rol específico y la información que maneja esa institución. Gracias, subsecretaria. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidenta. Estamos en puntos varios, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no aún? ¿Me escucha? El secretario va a pasar a los puntos varios, por la formalidad. Ya. Perdón, sí. No sé si la diputada Gasmuri quizás quería hablar de otro tema, pero precisamente quizás para no perder el hilo y aprovechando la presencia de la subsecretaria, hacer algunas consideraciones sobre lo que vamos a discutir para que efectivamente todos podamos tenerlo en consideración en el estudio que le demos y todas las vueltas que le demos a este tema. ¿Puede ser, Presidenta? Sí, necesito tomar algunos acuerdos todavía. Respecto de los acuerdos, para seguir como un orden, una moción de orden, y la diputada Gasmuri respecto de otro tema, lo suyo, como sí, para... puntos varios. Puntos varios. Muy bien. Y el secretario. Muchas gracias, Presidenta. Es para definir algunos temas procedimentales. Primero, vamos a tomar el acuerdo, ¿cierto?, para que invitar a la defensora de la niñez, ¿cierto?, y al director del registro civil, con el objeto de que se pronuncie solamente por los datos estadísticos, o completarlos, los que ya había entregado la subsecretaria. Señores diputados y diputadas, plazo para presentar indicaciones. El reglamento establece que se pueden hacer hasta el mismo día de la sesión, pero por un tema de orden práctico, para efecto de hacer un comparado que hace más fácil de poder legislar a todos, les sugiero que si quieren hacer una indicación, que por favor la hagan llegar, ojalá, antes del día martes al mediodía, cosa de tener los documentos necesarios para que podamos legislar el día miércoles. Habría acuerdo en esos dos puntos, los invitados, y fijar un plazo de indicaciones, si es que las quieren hacer, hasta el martes al mediodía. ¿Habría acuerdo? Muchas gracias. Acordado, Presidenta. Diputado Irarrázaval. De las normas de derecho internacional privado que puedan tener efecto en esta cuestión. Aparentemente aquí no hay ninguna considerada y hay que considerarla, ¿no? Así como la multiculturalidad interna, también la externa, porque también habrán efectos en los matrimonios vigentes. No sé si eso también está, a pesar de que sean eventualmente unos pocos años, pero dice que el matrimonio adolescente no es válido, entonces la nulidad de ese matrimonio permanecería en el tiempo, no es saneable. Y por lo mismo también es considerar las sanciones al respecto, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención, el proyecto habla de que esto no afecta a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, pero creo que también es importante dejar constancia que tampoco la promueve, ¿ya? Porque al final simplemente protege a los niños efectivamente o a los menores de edad efectivamente frente a este hecho del matrimonio adolescente, valga la redundancia. Y también quizás consideraciones más sociales o más políticas que son importantes tener presentes, porque estamos también, así como
políticamente enfrentados hoy día en la promoviendo no enfrentados, sino que estamos como sociedad y como clase política eventualmente promoviendo la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado también hay a veces voces en contrario, ¿ah? Por ejemplo, respecto de la responsabilidad del voto, ¿ah? También hay que analizar hoy día que se le quiere dar derecho a voto a los niños, niñas y adolescentes respecto de precisamente estas edades. Hay que estudiar bien la situación en que se encuentran para una u otra cosa, ¿ah? Porque si hoy día socialmente se le está dando esa oportunidad o algún sector se las quiere dar, ¿por qué no para casarse? Yo tengo mi opinión clara al respecto, ¿ah? También cuando se promueve desde pequeños, a veces la actividad sexual, también tiene que ver un poco con esto, cómo conciliamos ambos discursos, ¿no? Incluso, volviendo también al tema de la multiculturalidad, cómo esto va a afectar costumbres en algunos sectores geográficos o eventualmente en algunas identidades culturales, que también efectivamente creo que como comisión estamos transversalmente dispuestos a ir superando, ¿ah? Solamente quería dejar esas cosas en el aire para que en el estudio que hagamos cada uno lleguemos quizás con observaciones, hincapié, nuevas inquietudes, etcétera. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Una aclaración respecto de, justamente en el boletín 14.700, la redacción del artículo pertinente queda: el matrimonio que involucre a un menor de edad no surtirá efecto alguno y no podrá sanearse por la voluntad de las partes ni por el lapso del tiempo. Entonces es una regla absoluta. Yo entiendo, lo que pasa es que en la nulidad, efectivamente, después de la nulidad hay efectos de, por ejemplo, prestaciones mutuas o ese tipo de cosas que eventualmente, por ejemplo, hay patrimonios involucrados. ¿Qué pasa con esas cosas, ¿eh? Yo creo que hay que analizarlas también. No estoy yo hoy día en situación de decir cuáles van a ser esos efectos, sino que simplemente a veces no basta con digamos, derogar el matrimonio de aquí en adelante, sino que también ver qué pasa con los matrimonios de niñas hoy día que quizás... Pero eventualmente podemos discutirlo, qué efectos tendrá sobre los matrimonios vigentes. Sí, diputado, el tema es que el organismo competente para celebrar los matrimonios es el registro civil y no da posibilidad a que se celebre, o sea, ni siquiera se podrá celebrar, porque ahora afortunadamente contamos con tecnología. El registro civil está online e inmediatamente se conoce la fecha de nacimiento de los contrayentes. Y es un trámite que ellos mismos dentro de su proceso realizan, porque verifican online, está todo conectado. O sea, aquí de Arica a Punta Arenas, no es como antes que no existía un sistema así interconectado, que no se sabía si una persona había contraído matrimonio en Arica y en Punta Arenas, salvo un proceso de investigación muy acucioso. Entonces, acá el tema es que no va a caber posibilidad de que se contraigan matrimonio. Sí, no, Presidenta, no va mi inquietud por ese lado, mi inquietud va por los matrimonios que hoy día, quizás a una eventual aprobación de la ley, están celebrados, o, como decía el diputado Teado, los matrimonios que vengan desde fuera y se quieran, ¿cómo se llama?, convalidar en Chile, ¿ya? ¿Qué efectos habrían? Son cosas que creo que hay que considerar, los efectos patrimoniales de los que ya existen, ese tipo de cosas, ¿no? Quizás efectivamente
no va a haber espacio para discutir efectos retroactivos, pero son cosas que creo que tenemos que discutir. Bueno, primero, esta norma va a regir a partir de su vigencia, de que entre en vigencia, no tiene efecto retroactivo. Y lo que señala en cuanto a los efectos jurídicos de una posible nulidad, se podría incluso tramitar a través de otro proyecto de ley, porque acá es importante considerar que también aquí hay una, en nuestro prestigio como Estado, por decirlo de cierta forma, cómo se va a presentar el Ejecutivo, que no está representando el Ejecutivo al gobierno, sino que está representando al Estado de Chile. Considero que sería pertinente darle la urgencia a este proyecto y tal, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, diputado, que igual podríamos ver después los efectos jurídicos, pero yo creo que en lo que respecta a estos proyectos y ahora que acordamos respecto al boletín 14.700-18, sí, tratar de acelerar lo más posible porque ya existe un consenso en respecto del proyecto, del fondo. Ya, eso. Entonces, perdón. Diputada Gasmuri. Gracias, presidenta. Un segundito, por favor. Estoy abriendo aquí. Me alegro que esté la subsecretaria porque creo que lo que quiero hoy día plantear en este punto varios tiene mucho que ver, mucha relación con la subsecretaría y también que se esté pensando en invitar a la defensora de la niñez porque también tiene relación con ella. En una reunión que sostuve con organizaciones de derechos humanos, con foco especialmente en niñas, niños y adolescentes, ha llegado a conocimiento de esta diputación situaciones que son gravemente vulneratorias para nuestros niños y adolescentes. Voy a entrar a puntualizarla. Principalmente esto, bueno, por supuesto teniendo como referencia todo lo que aquí hemos conversado, los tratados internacionales ratificados por Chile, el deber que tenemos de dar garantía y protección integral para el efectivo goce de todos sus derechos a las niñas, niños y adolescentes. Nos parece tan grave lo aquí manifestado por estas organizaciones. Denuncian con fecha 2 de mayo, entre las 22:30 y 22:40 horas, en el sector de la calle Matucana con Santo Domingo, guardias municipales disparando perdigones a estudiantes. Hay registros audiovisuales que se pueden adjuntar una vez que decidamos qué hacer con esta información. Otra situación crítica que se ha visto que afecta a niñas, niños y adolescentes es la no entrega de información de detenidos por parte de las policías en el contexto que sabemos, ¿cierto?, de las manifestaciones y las protestas estudiantiles que han existido. En innumerables ocasiones las brigadas de derechos humanos han concurrido a las comisarías para saber del estado de los niños, niños y adolescentes detenidos en el marco de las legítimas protestas sociales y se les ha negado la entrega de esta información. Y aquí, en relación a eso mismo, tengo que aquí venir a denunciar una tardía respuesta a la Defensoría de la Niñez el día miércoles 27 de abril de este año, en el contexto de la masiva detención de estudiantes secundarios de liceos emblemáticos de Santiago, que habían iniciado las movilizaciones en la mañana. En la tarde de este día, cerca de 17 horas, esta agrupación de observadores de derechos humanos nos relatan, ¿cierto?, que cerca de las 17 horas comenzó un recorrido por las distintas comisarías en la comuna a fin de localizar y corroborar el estado en que estaban los menores detenidos. En esa circunstancia tomaron conocimiento de una menor de 14 años, alumna del Liceo 1, detenida alrededor de mediodía en el contexto de las manifestaciones en el sector de calle Compañía de San Martín, y que aún no había logrado ser localizada por sus padres, quienes la habían buscado ya en la 48 Comisaría de Menores y Asuntos de Familia, en la primera Comisaría de Santiago y la tercera Comisaría de Santiago. En esta última unidad, una de las voluntarias conversó con la madre de la menor, hasta entonces extraviada, y se puso en contacto con la Defensoría de la Niñez a través de uno de los pocos medios disponibles, ya que no hay muchos protocolos como para estos contactos en caso de urgencia. El requerimiento se realizó a las 20:04 horas del día miércoles 27 de abril, obteniendo una pobre respuesta que solo era otra pregunta a las 8:59 del día jueves siguiente. Entonces es una situación que nos preocupa.
Y aquí paso a otro tema, pero que también va en la misma dinámica, que me he podido enterar y que yo sé que probablemente es algo que tiene más que ver con la Comisión de Educación, pero por la conexión que tiene la Comisión de Educación con la de Familia, también quiero ponerlo aquí presente, que es denunciar la situación de precariedad de los colegios, de algunos de estos colegios, ¿cierto?, de verdad dramáticos, mediante testimonio de un niño y adolescente, integrante de la brigada, ha constatado las carencias y problemáticas que afectan a los estudiantes del Liceo Internado Barros Arana, el Instituto Nacional y otros establecimientos. Falta de basurero en los baños de las niñas, alimentación insuficiente. Recordemos que el internado Barros Arana, los niños están internados, digamos, valga la redundancia, y tienen insuficiente alimentación, criminalización de la protesta, hostigamiento y maltrato. Entonces, hay varias situaciones que habría que cautelar, particularmente en estas tres instituciones, ¿cierto? En estas dos instituciones, el internado Barros Arana y el Instituto Nacional particularmente. ¿Cómo podríamos fiscalizar cuáles son efectivamente las condiciones en que están estos niños, niñas, adolescentes? Por ejemplo, se me ha informado que de desayuno, ustedes saben que estas son, bueno, las comidas del día, un huevo y un vaso de leche. Viene a ser el desayuno, un huevo duro y un vaso de leche. Hay situaciones bastante críticas y me tocó conocer el testimonio de un joven que como gran sueño de su familia logró ser internado en el Barros Arana, son de regiones, y que él oculta por cariño, por amor, la situación en que está, diciendo a su familia que está bien, que no pasa frío, que no pasa hambre, pero está pasando situaciones de frío y de hambre, de mucha angustia, y esta no es una situación particular, tenemos ese testimonio en particular, pero es algo que se reproduce. Quisiera saber, yo sé que quizás de la Comisión de Educación, pero desde el punto de vista familia también nos preocupa esta situación de fragilidad y vulneración de derechos, porque finalmente estar fallando en las mínimas condiciones de temperatura, de alimentación, de condiciones básicas para personas, además que niños y adolescentes que están internados o que asisten, como en el caso del Instituto Nacional, nos parece muy delicado. Entonces, dejo plantear la inquietud, cómo abordamos esto. Me alegro, por ejemplo, que esté la defensora de la niña en la próxima sesión, quizá oficiarla con respecto a esto, pero me preocupa, y por supuesto que están disponibles las organizaciones de derechos humanos y brigadas de la salud que nos han informado de esto, está disponible el material audiovisual también. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Gazmuri. Entonces, la solicitud es oficiar a la Defensoría de la Niñez. Particularmente por los protocolos que tienen en este tipo de situaciones, cuando hay detenidos niñas, niños, adolescentes, en que al parecer acá se activó el protocolo por el fono que tenían, pero no fue efectivo. O sea, si tenemos un niño extraviado que no sabemos en qué comisaría está, eso ocurre en la noche, tener una respuesta al otro día en la mañana, la verdad es que es complicado, más allá de que aquí también tenemos el problema de que las propias comisarías se niega la información. ¿Cómo podemos cautelar aquello? Y esto ha sido una problemática constante en el contexto de las protestas estudiantiles. Gracias, diputada Gazmuri. Diputado Felipe Donoso. Buenas tardes. Solo para complementar lo que decía la diputada Gazmuri, si la comisión toma la decisión de oficiar, me gustaría que en conjunto también oficiáramos al sostenedor de los colegios en cuestión, ya que es él quien tiene que fiscalizar que efectivamente se den las raciones que corresponden a los niños. Donoso, no se le escucha bien. Le sugiero pueda apagar la cámara, a lo mejor así el audio mejora. No. Oh, no. No. Sí. Ahí sí. Ahí parece que lo escucho, pero está pésimo. Sí. ¿Se entendió la idea? No logramos escucharle bien, no entendemos. Y la comisión toma la decisión de oficio. Se oficie también al sostenedor del colegio. No. Oficio al sostenedor del colegio. ¿Eso? Ya, muy bien. Gracias. Subsecretaria, ¿usted solicitaba la palabra? Ya, muy bien. Sí, solo quería señalar que el artículo 49 de la Ley de Garantías recientemente publicada establece en el marco del derecho a la libertad personal y ambulatoria
que padres, madres y representantes legales siempre tienen el derecho a conocer el paradero de niños, niñas y adolescentes que se han privado temporalmente de libertad, por ejemplo, en detenciones en contextos de movilizaciones. Entonces, creo que sería muy bueno que oficien a la Defensoría de la Niñez y que aprovechen de conversar con ella de esto, desde los distintos roles, ellos como organismo autónomo de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y nosotros desde el rol de articulación intersectorial. Yo creo que podemos hacer un trabajo en conjunto respecto de las policías en esta materia. Y respecto del tema de educación, solo mencionar, si bien no es mi cartera, entonces no manejo los detalles, pero entiendo que justamente tras las movilizaciones de la semana pasada, el Ministerio de Educación dispuso un paquete de medidas y recursos orientados a temas de infraestructura de algunos establecimientos y también a temas de salud mental, en términos del fortalecimiento del programa Habilidades para la Vida. También estaba pensando que la Superintendencia de Educación es el organismo que probablemente a uno le correspondería movilizar para que fiscalicen el cumplimiento de condiciones mínimas en establecimientos educacionales. Y lo último es que el Comité para la Prevención de la Tortura, que es el organismo autónomo de derechos humanos más reciente que tiene el Estado de Chile, entendemos que realiza visitas a distintos contextos de instituciones cerradas, que pueden incluir instituciones psiquiátricas, cárceles, residencias de distinto tipo, y tengo entendido que también realizan visitas a internados, porque por las mismas características de un internado son espacios donde son proclives a que ocurran situaciones de vulneración de derechos y que no hayan mecanismos eficaces para reportarlo. Entonces solo estoy pensando que como nosotros tenemos alguna coordinación con ese organismo, plantearles a ellos la inquietud que las organizaciones sociales le han planteado a la diputada Gasmuri, para, en primer lugar, confirmar si ellos realizan visitas a internados de contexto educativo. Yo tengo la impresión de que sí es así, y solicitar que se revise especialmente la situación del internado Barros Arana. Es lo que por mi parte puedo proponer. Muchas gracias por su importante aporte, subsecretaria. Diputada Gasmuri. No, solo, Presidenta, si podríamos incorporar lo que acaba de sugerir la subsecretaria, por favor, por oficiar también, solamente eso. Gracias. Muy bien. Señor secretario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habría acuerdo, señor diputado? ¿Habría acuerdo respecto de las solicitudes de la diputada Gasmuri? De acuerdo. ¿Algún otro punto vario? Diputado. Como la suma urgencia se tomó la mesa, me imagino que lo que teníamos programado para hoy lo vamos a tener quizá en 2 más, o ya pasa para el próximo mes, pues tenía una exposición y todo eso. ¿Sí? Sí, es que respecto, como es un tema más administrativo No, pero del orden. es buena la pregunta, diputado Tuiti. Efectivamente, la urgencia de este proyecto vence la próxima semana, lo que significa que tenemos que tener despachado esta iniciativa a más tardar el miércoles próximo, siendo la última sesión de la comisión antes del vencimiento de la urgencia. Por reglamento está total despacho. No va a ser necesario, obviamente, porque es una legislación bastante simple, digo. Hecho eso, volvemos al régimen anterior a fijar una tabla general de proyectos de ley, ¿cierto? Y a no ser que el Ejecutivo ingrese otra urgencia. Entonces, como conclusión, y como la próxima sesión debemos concentrarnos en despachar este proyecto de ley, lo consideraré para colocarlo en tabla en la sesión subsiguiente. Perfecto, muchas gracias, presidente. Secretario. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.
Chao.